Bueno, nuevamente los saludo a todos con la alegría de haber podido tener este tiempo de recepción de nuevos miembros y de bautizo, que expresa que a pesar de nosotros el Señor bendice a su pueblo, bendice a su iglesia. Expresa cómo aquellos que han conocido al Señor Jesucristo, el Espíritu de Dios los mueve a confesar su fe y a comprometerse en su fe y hacerse responsable de su fe. Ustedes siempre me escuchan cuando hay Santa Cena que hablo de hacerse responsable de su fe y hacerse miembro de la iglesia, participar en la iglesia, servir en la iglesia es parte de esa responsabilidad. A todos aquellos que en el futuro, si Dios así lo permite, quieren hacerse responsables de su fe, los invitamos a ser parte de estos tiempos ricos de comunión en el curso de catecúmenos, donde crecemos todos, donde tenemos tiempos de conocernos, de pastorearnos mutuamente y donde también nos permite conocer el andar y el desarrollo de nuestra iglesia, donde el Señor nos ha colocado para servir. Una de las cosas que nosotros como consistorio hemos tenido estas últimas 2-3 semanas, ¿será, hermano Jaime? Por lo menos exámenes de catecúmenos. El próximo 19 de noviembre vamos a tener un culto unido, donde van a estar las 3 iglesias, y ahí se van a recibir los otros miembros, los de La Fuente y los de San Carlos, aquí, ¿ya? Así que vamos a tener que correr las sillas, vamos a tener que ceder las sillas también para los hermanos que vienen de las otras congregaciones. Y ahí tenemos como 10 más, ¿ya? Así que el Señor es misericordioso con nosotros. Vuelvo a repetir, a pesar de nosotros. Y una de las cosas que se preguntan los catecúmenos y una de las cosas que en las conversaciones uno puede tener es qué es lo que le llama la atención a los hermanos respecto de la iglesia presbiteriana, ¿no? Y casi siempre es el orden de la iglesia y la forma de gobierno de la iglesia, el orden del culto, ¿ah? La estructuración de la liturgia, todos los puntos de la liturgia, ¿cierto? Lo más probable es que todos ya más o menos sepan qué es lo que hay, qué es lo que es primero, qué es lo que viene después, lo segundo, lo tercero, lo cuarto, y siempre al final llega, ¿cierto?, la palabra del Señor. Y cuando hay Santa Cena, después de la predicación, compartimos la cena del Señor. Y ese orden a muchos hermanos les llama la atención, particularmente a quienes se están integrando, porque vienen seguramente desde otros contextos denominacionales, evangélicos, y que no tienen la misma liturgia y el mismo orden en el cual nosotros nos desenvolvemos. Y todo este principio que nosotros tenemos de orden obedece a algo que ya venimos conversando en Corintios, es respecto del orden dentro del culto. Y ya habíamos conversado en relación al principio regulador del culto. ¿Se recuerdan? ¿Cuál es el principio regulador del culto? ¿Qué es lo que regula el culto y cómo debe ser el culto? Los elementos que debe comprender el culto, la forma de adorar, tanto individualmente como comunitariamente, es la propia escritura. El Señor nos llama para ser un pueblo de adoración. El Señor nos da comunitariamente el día para adorar. Por lo tanto, aquel que no adora en el día que el Señor ha llamado para adorar, es mejor que cuestione su fe, si es que en realidad está haciendo lo que el Señor le está mandando a hacer. Y en tercer lugar nos da qué cosas van dentro de este culto. Y por eso que hoy vamos a conversar sobre todo decentemente y con orden. Todo decentemente y con orden. Y esto casi siempre se confunde en los presbiterianos
que decentemente y con orden, y a muchos nos conocen así, es fome, es latero. Se quedan dormidos, algunos. Y no por nada nos dicen los refrigerianos, porque cuando vienen de otros contextos, que son más movidos, que son más de exaltación, ¿cierto? Y hay harta alabanza, hay harto movimiento, y vienen acá y nos dicen que somos helados, fríos, que no tenemos el espíritu del Señor. Entendiendo como que la manifestación del espíritu es solamente a través de la emocionalidad y de las expresiones corpóreas, ¿no? Sin embargo, todo decentemente y con orden no necesariamente tiene que ser algo aletargado, aburrido, triste. Todo decentemente y con orden también puede ser algo alegre. También tiene que ser algo vivo. ¿Ah? Como decía el hermano Mario al principio, la pasamos bien. ¿Ah? Un culto es, nótese bien lo que voy a decir para que no se vaya a malentender. Un culto es una fiesta. Un culto es un momento de venir a pasarlo bien. Pero ese pasarlo bien es secundario porque el culto es para la gloria de Dios. Venimos a glorificar el nombre del Señor y producto de ello lo pasamos bien. Entonces, cada día que el Señor nos da, tenemos la bendición de venir a adorar en el día del Señor, que es el domingo. Tenemos la posibilidad de adorarle en libertad, y eso hay que darle gracias al Señor. Nosotros deberíamos venir con una disposición de fiesta, con una disposición de gozo, con una disposición de alegría, con una disposición de que voy a ver a aquellos que son parte de mi comunidad y que voy a compartir con ellos y que vamos a orar juntos y que vamos a cantar juntos, que vamos a leer la palabra fuerte y claro. Ahí los varones anduvieron otra vez medio hoy día. Cuando se lee la palabra hay que leerla con convicción, no importa que nos equivoquemos, no importa que de repente pueda haber algún obstáculo en la lengua, ¿no? Pero hay que entender de que lo estamos haciendo para el Señor. Tú estás orando para el Señor, estás leyendo la palabra para el Señor, estamos cantando para el Señor, estamos en comunidad para el Señor. Hemos tenido este tiempo del bautizo, de la recepción de nuevos miembros, no es para nosotros, es para el Señor, pero nos alegramos por consecuencia. Cada domingo es una fiesta. Cada domingo es un tiempo de alegría, es un tiempo de gozo. Por eso es que usted se tiene que preparar para el domingo. Por eso es que usted no tiene que salir a carretear el día sábado hasta tan tarde o quedarse hasta tan tarde para que pueda venir con toda la energía y la disposición a adorar a su Señor. Y para que no se quede dormido en el culto. Porque hay algunos que apenas se sienten y ya se quedan medio dormidos. Si tú eres capaz de estar en una obra de teatro, si tú eres capaz de estar en un cine, si tú eres capaz de estar viendo una serie de Netflix por horas, o estar pegado en las redes sociales por horas, ¿cómo no vas a poder estar 1 hora y media o 2 adorando al Señor con todos tus sentidos? ¿Cómo va a ser tanto que te domine el sueño? ¿Cómo va a ser tan latero el pastor? ¿Cómo va a ser tan fome la predicación? ¿Y sabe por qué ocurre? Porque no venimos con el sentido de gozar. No venimos con el sentido de alegrarnos. No venimos con el sentido de la fiesta. Y para una fiesta, antiguamente, ahora no sé si será así. Antiguamente, cuando había una fiesta, nos preparábamos, ¿o no? Nos disponíamos para. Y hablábamos todas las semanas de la fiesta. ¿Ah? Y si había que, antes había que arreglarse, ahora ya la ropa que te pusiste nomás y con esa fuiste. Pero es un momento de alegría, es un momento de gozo. Y este tiempo de fiesta tiene que ser un tiempo ordenado. Tiene que ser un tiempo decoroso, tiene que ser un tiempo decente. ¿Ya?
Y hay en este contexto lo que nos está tratando de hablar el apóstol Pablo es que, en primer lugar, en los primeros 12 versículos del capítulo 14, es que la comunicación del mensaje, particularmente del mensaje, debe ser clara. No debe tener ruidos el mensaje. No debe tener añadidos ni quitarle. Le invito a que veamos el capítulo 14 de 1 Corintios, los primeros 12 versículos. Una comunicación clara, para que sea el culto decentemente y con orden, una comunicación clara. ¿Qué es lo que nos dice el apóstol? Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie te entiende. Aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos ustedes hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará si no hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Nótese ese versículo 10, para los que creen que el texto de las lenguas habla en relación a algo inentendible. Pablo ahí es claro en el versículo 10 que está hablando de idiomas. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero, nuevamente la idea de idioma, para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Pablo mantiene la idea de la supremacía del amor, capítulo 13. ¿Se recuerdan? El hermano Jaime nos predicó respecto de ello. Y la supremacía del amor particularmente en la comunidad de Cristo. Pero ya nos había enseñado que esto era importante, y particularmente de cómo nosotros fuimos apartados por Dios para ser insertados en la comunidad, insertados en la iglesia de Cristo, para amar al otro. ¿A través de qué? A través de los dones que el Señor nos ha dado. Quedamos en que yo le iba a mandar el test de dones. Se los envié. No tengo idea si lo han realizado. Y si no, todavía tienen tiempo como para poder verlo y saber cuál es su don o cuáles son sus dones, porque cada uno, la Escritura dice que por lo menos cada cristiano tiene un don. Entonces Pablo ya nos había enseñado que el amor al prójimo se manifiesta por medio de los dones. Por ello, el don más importante es el de profecía, o lo que entendemos o conocemos como predicación. Todos los demás dones se supeditan a la predicación y enseñanza. Todos los demás dones se alimentan y subsisten por medio de la palabra, por medio de la predicación de la palabra. Recuerden que la Escritura nos enseña que la palabra de Dios es poder y que la Biblia es la palabra de Dios, y que estamos llamados a conocer la palabra de Dios y a compartir la palabra de Dios.
porque es la palabra de Dios la que transforma corazones, es la palabra de Dios la que convierte, es la palabra de Dios la que consuela, es la palabra de Dios la que anima, es la palabra de Dios la que nos trae a salvación. No son nuestros dones, es el poder de la palabra. Por eso la importancia en una iglesia de la predicación de la palabra. Pueden faltar algunos otros dones, pero no puede faltar el don de profecía o la predicación de la palabra. Y aquí Pablo nos está dando algunas ilustraciones, por lo menos 3 ilustraciones en los versículos 7 al 11, respecto de la importancia de este principio de que la palabra debe ser bien predicada, bien explicada, y que el culto debe ser comprensible, debe ser entendible, debe ser inteligible. No racional, que es otra cosa. Debe ser comprensible. Ocupa 3 ilustraciones sobre la importancia de entender lo que se expresa, para que pueda reconocerse o apreciarse, por ejemplo, en los instrumentos musicales, lo que tocan. Ha de interpretar una melodía discernible, entendible. Por eso la importancia dentro del culto, aquí si ustedes se están dando cuenta, nos está hablando de elementos que están dentro del culto, como cuáles, como la alabanza, como los cánticos. Estos elementos, como la alabanza y el cántico, deben ser entendibles, deben ser comprensibles. Debemos todos cantar en un mismo espíritu, debemos todos cantar con un mismo ánimo, pero también cantar con el entendimiento. Por eso es que es importante, porque si nosotros cantamos cualquier cosa que aparece en todo este mundo de las redes sociales, sin hacer el filtro bíblico, nosotros no estamos adorando a Dios y el culto pasa a ser algo no comprensible, no entendible. Porque una alabanza, allá está el director, una alabanza, hermano, va a quedar más pegada en nuestra mente que el propio sermón. Porque lo estamos cantando, está quedando la melodía, está quedando en nuestro corazón, se nos puede, nos podemos ir, nos podemos quedar con el himno, nos podemos quedar con la alabanza. Y si esa alabanza no dice cosas que correspondan para la gloria de Dios, nos vamos a quedar con una idea errada respecto de la adoración. Por eso que la alabanza, los himnos tienen que ser centrados en la persona y en la obra del Señor Jesucristo, no en nosotros. Las alabanzas no son para glorificarnos nosotros. Las alabanzas no son para que nosotros digamos, Señor, heme aquí, aquí estoy. Es Señor, tú eres nuestro Rey. Tú eres nuestro Señor. Te venimos a alabar a ti. Venimos a adorarte a ti, a glorificar tu santo nombre. Tú eres el importante. La Biblia nos enseña que Cristo es el importante en la iglesia. Cristo es el importante en el culto. Hermano, hermana, los que se recibieron recién, ustedes no son lo importante en el culto. Ustedes no son importantes en la iglesia. Quien es importante es el Señor Jesucristo, no otro. Es Cristo el que tiene que ser exaltado. Es el Señor el que tiene que ser exaltado. Y por ende nosotros recibimos de su gracia, de su amor, de su gozo y disfrutamos. Mientras más la iglesia exalta el nombre de Cristo, más nosotros somos beneficiados. Mientras más levantamos el nombre del Señor, más disfrutamos nosotros. Pero mientras más la adoración y el culto sea antropocéntrico, mientras más sea centrado en el hombre, tú y yo no recibimos bendición. Tú y yo no recibimos gozo, tú y yo no recibimos alegría. Por eso la importancia de la alabanza, que tienen que ser entendibles, que tienen que estar cantados en un mismo espíritu, pero entendible. Tiene que ser entendible y tiene que tener la relación con la Escritura. Otro principio que nos da tiene que ver con
los toques de trompeta. Dice, han de ser lo suficientemente claros como para que en el campo de batalla los soldados distingan si ese sonido de trompeta le está diciendo adelante, vamos a la guerra, o retirada. Si los sonidos de trompeta, si el trompetista que está a cargo, ustedes deben saber, no sé, los que han hecho el servicio militar, deben saber aquello, ¿no? Que el trompetista, así como el tamborilero, tienen una función importante. A veces cuando vemos estas películas de guerra, el que va con el tamborilero, que va con la trompeta, como pareciera que no tiene ningún sentido, que fome ese, no va con las armas, no va con espadas, no sé, no va con los tanques. El trompetista es alguien importante dentro de la guerra. Si se equivoca en un sonido el trompetista puede estar dando una idea equivocada a todo el batallón que está detrás de él. Puede ser que el capitán le haya dicho, toca para que avancemos, ¿cierto? Para que adelante, vayamos a la guerra, vamos a pelear, y el trompetista se equivoca y toca retirada. Y el capitán empieza a mirar para atrás, ¿qué es lo que pasa? No, vengan, vamos a la guerra, pero el trompetista se equivocó. Entonces, esos ruidos nosotros tenemos que eliminarlos dentro de la iglesia. Esas cosas que no son claras, cuando el mensaje que se comunica no es claro, no es algo que sea bíblico, porque la Biblia es clara, puede traer un mensaje equívoco a nuestro corazón y nos puede llevar a circunstancias, incluso a tomar decisiones que no corresponden. Incluso a tomar decisiones que no correspondan a la luz de la Escritura. ¿Saben por qué? Porque en los presbiterianos y en los reformados, en algunas esferas, hacen esto. Porque nuestra confesión de fe dice que tenemos libertad de conciencia. Y en nombre de la libertad de conciencia hacen un montón de cosas. Y lo que dicen, bueno, el Señor es el Señor de mi conciencia y Él me juzgará. Está equivocado. Está equivocado. Tú no tienes libertad de conciencia porque tienes libertad de conciencia. Tu libertad de conciencia ha sido liberada, pero está regulada y está bajo la autoridad de la palabra. Tú no tienes la libertad para hacer lo que se te dé la real gana. Porque es la Escritura la que te dice lo que tienes que hacer. Es la Escritura la que nos dice cómo adorar. Es la Escritura la que nos dice estos son los elementos dentro del culto comunitario. Es la Escritura la que nos dice a quién debemos adorar. Así que tenga cuidado con el tema de la libertad de conciencia. Porque en el nombre de la libertad de conciencia hay hermanos que están aprobando el aborto, por ejemplo. En nombre de la libertad de conciencia hay hermanos que están con la idea de el matrimonio homosexual. Con la idea de la libertad de conciencia está la eutanasia. Con la idea de la libertad de conciencia, algunos hacen y deshacen durante la semana. Y el domingo vienen a golpearse el pecho como en la esquina. En nombre de la libertad de conciencia. ¿Se da cuenta? Nosotros hemos sido liberados. La gracia del Señor ha abundado sobre nosotros, no para que pequemos, sino para que glorifiquemos al Señor. Por medio de nuestras obras. Estas obras han sido determinadas por el Señor. Y la otra ilustración habla de los idiomas extranjeros, que son incomprensibles para quienes no los han aprendido. Habíamos conversado respecto del tema de la glosolalia, de los idiomas, y ya quedamos claro que eran idiomas, ¿no? Aquí hay una gran controversia. Aquí se separan varias iglesias respecto de este tema. ¿Ah? De que hablan algunas cosas o emiten algunos sonidos extraños versus los que creemos que son idiomas extranjeros, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros vemos la luz del texto, cuando vemos la luz de Hechos,
vemos que no está hablando de idiomas y que el idioma tiene que ser interpretado. Si hay alguien que va a traer un mensaje, tiene que haber un intérprete. Si no, Pablo es claro, cállese, no hable, porque va a ser un ruido, porque va a perturbar. Yo aquí me acordaba mientras lo preparaba no sé si ustedes se recuerdan, ¿por qué no te callas? De alguien que le dijo a otra persona, ¿no? Pablo lo diría, ¿no? Si no se entiende el mensaje, si no se entiende y si el mensaje que estás entregando va contra la escritura, cállate. Entonces, nosotros a veces nos quedamos con la idea solo de la lengua, de la interpretación y todo, pero ¿sabe qué? A veces se puede compartir un mensaje que no es bíblico. Y aquí hay algo importante, porque la iglesia tiene supervisores, la iglesia tiene que saber supervisar el mensaje antes de llegar y digerirlo. Y la iglesia tiene supervisores. Y ese supervisor en nuestra forma de gobierno es el consistorio. Y particularmente el presbítero docente es el que está encargado respecto de la predicación. Y si el pastor ve o escucha o sabe dentro de los videos que alguien que ha quedado en la predicación mientras el pastor no está y ha predicado algo que no corresponde a la escritura, es deber del pastor corregir. Porque eso también es un mensaje, es un lenguaje extraño a la iglesia. Trae confusión a la iglesia, trae perturbación a la iglesia. Por eso, hermanos, conozcan la escritura, conozcan la Biblia, conozcan su mensaje. No le estoy diciendo que se la aprendan de Génesis y Apocalipsis, pero tienen que entender y comprender el mensaje. Para que nadie de que se coloque aquí adelante a predicar diga algo que sea en contra de lo que la propia escritura enseña. Entonces, ¿por qué el don de profecía vendría a ser el más importante en una comunidad? El don de profecía es importante en una comunidad por tres razones, que ya más o menos las había dicho. La primera, por la edificación, porque la palabra nos edifica espiritualmente. La segunda es por la exhortación, porque la palabra nos presiona a aquellos que aún no han creído, nos llama a la conversión, y a los que hemos creído nos llama a obedecer la palabra del Señor. Y en tercer lugar, la palabra trae consuelo. Es consolación, es consoladora, porque trae paz y gozo en Cristo. Esa misma palabra que ha sido escrita por el Espíritu Santo, esa misma palabra es aplicada por el mismo Espíritu Santo que la escribió en nuestros corazones. Y ella es la que nos lleva a tener consuelo. Ella es la que nos lleva a ser transformados. Ella es la que nos lleva a sujetarnos al Señor Jesucristo. Ella es la que nos edifica. Podemos ver entonces cómo el apóstol Pablo da énfasis a la centralidad de la palabra y que ésta debe ser predicada a la iglesia de manera inteligible. La iglesia debe destacarse por la centralidad de la palabra. Y hermanos, la centralidad de la palabra no significa solamente la idea de que el sermón es lo más importante. Todo el culto tiene que estar centrado en la palabra. De principio a fin, la centralidad de la palabra significa eso. Las oraciones tienen que ser bíblicas, las alabanzas tienen que ser bíblicas, el tiempo de las ofrendas tiene que ser un tiempo de adoración para el Señor, pero bíblico. La escritura, la lectura de la palabra tiene que ser bíblica. Usted dirá, pero pastor, eso de perogrullo que se tiene que leer la Biblia. Aunque usted no lo crea, hay iglesias que no leen la Biblia. Hay iglesias que no leen la Biblia. Y aquí yo sé que están grabando, pero la Iglesia Presbiteriana de Chile está asociada a dos entidades internacionales, que es la Comunidad Mundial de Iglesias Reformadas y la IPRAL. La IPRAL cada día lee menos la Escritura y coloca cada vez más ideología de género.
Ustedes supieran los documentos que nos llegan. Que la Pachamama, que el agua, que el sol, que la luna. Eso es lo que se está haciendo en otros lugares. Eso es lo que están haciendo en otras iglesias. Y el Concilio Mundial de Iglesias cada vez está más apartado de la Escritura. Cada vez está más apartado de la Escritura. A riesgo de mando, pero no importa. El mensaje de Dios para el mundo es claro. Es más, está encarnado en la persona de Cristo. ¿Quién más claro que la persona de Jesús? ¿Quién vino con un propósito específico, el de salvar lo que se había perdido, muriendo y resucitando para darnos el privilegio de ser hijos de Dios? Ese mensaje que es el Evangelio de Dios nunca debe ser tergiversado, relativizado, ni menospreciado por la iglesia. Nunca. En segundo lugar, el apóstol Pablo en los versículos 13 al 25 nos dice que debemos adorar con el entendimiento. Hablar de manera clara, transmitir el mensaje de manera clara, pero adorar con el entendimiento. Versículo 13 al 25 nos dice, por lo cual, el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla, si no, cállese. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? ¿Cómo habrá confirmación respecto de lo que tú estás tratando de compartir si nadie te entiende? ¿O cómo habrá salvación si no se comparte el mensaje del Evangelio porque tú estás preocupado de bendecirte a ti mismo? Pues no sabe lo que has dicho, versículo 17. Porque tú a la verdad bien das gracia, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Yo me imaginaba aquí, me pasé dos rollos. O el apóstol Pablo hablaba y todo eso lo que hablamos la otra vez, o el apóstol Pablo tenía dominio de varios idiomas. Y claramente Pablo tenía dominio de varios idiomas. Por lo menos dos, hebreo y griego. Por lo menos los dos. Lo más probable que arameo también. Sabía hartos idiomas. Y como era bien inteligente, seguramente que varios de los idiomas que estaban alrededor del pueblo de Israel él los conocía. Entonces, pero la iglesia dice, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Mire, 5 palabras versus 10.000 desconocidas. 5 palabras con entendimiento bendicen más a la iglesia que 10.000 palabras que nadie entiende. O que un mensaje que nadie entiende. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablará este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, como ahora, y todos hablan en lenguas, ¿va a ser una fiesta? Mire, solamente cuando estamos empezando el culto y empieza a llegar la gente, ¿cierto? Necesitamos silencio para empezar el culto. Por eso es que cuando se para que adelante el liturgo, nosotros ya tenemos que empezar a bajar los decibeles y empezar a ponernos en silencio, modo silencio. Y por favor apaguen los celulares. Pero hay en otros contextos de que en la iglesia llegan metiendo boche cuando ya el culto ha empezado.
Y llegan saludando, hola, hola, ¿cómo estáis? Muac, muac, y saludando a todos los que están en la fila. Eso es interrumpir el culto. Eso es perturbar el culto. Eso es distraer a tus hermanos. Si tú llegaste atrasado por la razón que sea, llega calladito, llega calladita, en silencio. Trata de pasar lo más desapercibido posible. Porque hay hermanos que están concentrados escuchando la palabra, concentrados adorando, y tú que llegues con el sonido, discúlpenme, con el sonido de las bolsas, con el sonido de esto, con el sonido de esto otro, y vamos metiendo bulla, 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 eso ya no es decentemente económico. El orden y el decoro ya se va. Entonces, por eso es que en nuestra liturgia existe el preludio. El preludio significa prepararse para la adoración. Usted escucha la música y usted tiene que tener modo preludio y se empieza a sentar. Pero hay veces que los liturgos les tienen que decir, hermanos, 2 o 3 veces para que se sienten o para que se callen. Después tienen todo el tiempo para saludarse. Después tienen todo el tiempo para conversar. Pero el momento del preludio es para que estemos todos empezando a disponernos como un solo cuerpo al Señor. Y por eso existe el postludio. El postludio es también cuando los hermanos tocan la música, es para que usted se quede ahí y repose el mensaje y ore. No llegue y parta inmediatamente. Ya, y parten y ya, y yo voy a saludar allá, allá, y vamos pasando por encima de todo el mundo para llegar a saludar. Repose el mensaje. Ya cuando termine el postludio, la última alabanza o el tocar los instrumentos, usted salga en paz, salga gozoso, pero salga con decoro. No interrumpa, no interrumpamos. Si va a ir al baño en el medio del culto, vaya tranquilamente. Hay personas que salen de aquí, yo los veo, hermano, si yo estoy ahí. Y vamos saludando ahí, saludando para el lado, saludando. Eso es interrumpir, eso es perturbar. Usted está sacando del momento de adoración a su hermano. Entonces, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo e indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Dónde está verdaderamente Dios? ¿En un culto desordenado o en un culto ordenado, donde glorifica al Señor por medio de la palabra? Dios se manifiesta en un culto decente, con orden, donde la preponderancia es la predicación de la palabra. Hermanos, sáquense esa idea, sobre todo los hermanos que vienen de otras tradiciones evangélicas. La manifestación del Espíritu es por medio de la predicación de la palabra. La manifestación del Espíritu es por la predicación de la palabra. Si la palabra no hace algo en nuestro corazón, si la palabra no nos constriñe, si la palabra no nos hace llorar, si la palabra no nos humilla, por más que aquí haya prodigio y milagro, no ha habido culto al Señor. Porque es la palabra la que trae a nuestro corazón contrición. Es la palabra la que nos convence de pecado, no los milagros. Es el evangelio el que nos convence que somos pecadores y que necesitamos un redentor, no los prodigios, no la sanidad. Nuestra tendencia es ir hacia otros lugares. Nuestra tendencia es ir ¿a dónde hacían culto de prodigio y milagro? El 27, que era el día de la iglesia reformada, había un evento por ahí habían unos carteles, ¿cierto? De prodigio y noche de milagros. ¿Sabe cuál es el milagro que usted necesita? Convertirse.
¿Sabe cuál es el milagro que necesitamos? Es doblegar nuestros pies a Cristo. Es el milagro que necesitamos. Es evidente que el culto de los corintios no era entendible. Era una jaula de loros. Si los corintios le habían dado el énfasis a las lenguas, seguramente todos buscaban hablar en lenguas, despreciando los dones, los demás dones, incluso el más importante, el de profecía, generando un tremendo desorden, donde solo había ruidos incomprensibles. Los corintianos estaban haciendo no solo un mal uso de los dones, particularmente el de lenguas, sino que no estaban cumpliendo el objetivo de estos. ¿Cuál es el objetivo de los dones? Es que el cuerpo de Cristo sea edificado, para que se desarrolle, para que crezca, para que se fortalezca mutuamente según la palabra de Dios. Aquí nos nombra el apóstol Pablo otros elementos del culto público, por ejemplo, la oración y los cantos. Estos deben ser en el espíritu, ya lo conversamos, pero también con entendimiento. Con mayor razón la predicación debe ser para que todos la comprendan. Por ejemplo, un lenguaje ruidoso dentro de... Apareció el espíritu ahí. Miren cómo están. Una forma de que la adoración y el mensaje sea un ruido es que el lenguaje sea muy teológico, por ejemplo. Con palabras allá, arriba. Otra forma de que el culto y el mensaje sea incomprensible es que el lenguaje sea muy coloquial. De un extremo al otro. Esto hace perder el objetivo de la predicación, que es edificar, exhortar y consolar. El mensaje no debe ser teológico con palabras. De repente puede haber alguna palabra en latín, o en griego, en hebreo, como para una cuestión pedagógica, pero basar todo el mensaje en ello es un ruido. ¿Y para qué decir el lenguaje coloquial? El flaco. ¿Quién es el flaco? ¿Y por qué es Cristo? ¿En qué parte de la Escritura dice que el Señor Jesús era flaco? El Jesús. ¿Por qué somos capaces de decirle a alguien que es Dios, que es enteramente Dios y que dio su vida por nosotros, tratarlo como si fuera un igual a nosotros? Jesucristo no es igual a ti, Jesucristo no es igual a mí, no tenemos por qué tratarlo como si fuera un igual. Jesús es Jesús. Jesús es Señor, no es el flaco. No es el Jesús, es Jesús. Ahora salieron otros con el Yeshua y que van... Jesús, hermano. Es Jesús. Trate a Cristo como tiene que ser tratado. Y que la predicación y el mensaje sea con un lenguaje comprensible, entendible, pero también que no produzca ruido. También podemos comprender que el culto público, si bien es cierto, es del pueblo de Dios hacia Dios, este culto es visitado muchas veces por personas que no conocen a Cristo. Y por eso es que el mensaje siempre debe ser comprensible para que aquel que no conoce a Dios pueda tener la posibilidad de conocer a Cristo en medio de un culto donde el pueblo se reúne para adorar al Señor. Entonces, si un culto está lleno de ruidos incomprensibles, lleno de milagros y lleno de palabras, no va a haber edificación, no va a haber conversión. Por lo tanto, el solo querer dones para beneficio propio, lo único que muestra es una actitud infantil, dice el apóstol Pablo, y que debemos actuar de manera adulta, y eso es pensar en bendecir a la comunidad para que ésta se desarrolle. Los corintios estaban más interesados en el entretenimiento que en la educación. Preferían lo espectacular de hablar en lenguas que los problemas doctrinales específicos. Espiritualmente se las daban de adultos, pero en la práctica se comportaban como niños. Hermanos, hace un tiempo, si mal no recuerdo, unos 10 años atrás, 15 años atrás, se hizo un estudio en Estados Unidos respecto de por qué los jóvenes se fueron de la iglesia. Y por qué los jóvenes no creen hoy
en Dios. ¿Sabe por qué? Porque no se les predicó la palabra. Porque se dedicaron a hacerle puras actividades entretenidas, cultos entretenidos. ¿Dónde existe la idea del culto entretenido? Donde empezaron a traer personajes de la farándula, iba a decir, pero cantantes de fuera de la iglesia para venir a cantar himnos o alabanzas en los cultos para atraer a los jóvenes. Los cultos en los cultos se hacían juegos, dinámicas, entretenidas, para que los jóvenes estén entretenidos, para que los niños estén entretenidos. ¿Sabe? Lo único que produjo eso fue que todos esos jóvenes fueran absolutamente light, no tuvieran ningún peso, no tuvieran nada en su corazón respecto de lo que es la obra de Cristo. Y solo iban por lo que se dice popularmente por las chayas. Solo iban por las luces. Solo iban por el entretenimiento. Que el culto a Dios sea inteligible no solo permite que la iglesia sea edificada, sino que también permite alcanzar a aquellos que aún no le conocen. Y aquí terminamos con el 26 al 40, que es el que leímos en la lectura alternada. Hacer todo decentemente y con orden. Para resumir, porque esta es la sección que resume todo el capítulo 14. Todo en el culto debe ser para la gloria de Dios. Todo en el culto está centrado en la palabra de Dios. Todo el culto debe ser para la edificación del pueblo de Dios. Todo en el culto debe ser decente y con orden. O sea, entendible, sin interrupciones. Porque Dios, dice el apóstol Pablo, es un Dios de orden y de paz, no de confusión. Pablo nos presenta con su autoridad apostólica y dice que el que ignore o desatienda este mandato, que sea ignorado por la iglesia, que sea desatendido por la iglesia. Mire lo fuerte. Ahí el texto no lo traduce muy bien. Incluso dice que sea desatendido por Dios. El que ignore este mandato de que el culto sea decentemente y con orden, que sea desatendido por Dios. Un culto, hermanos, decentemente y con orden no tiene por qué ser triste, ni aletargado, ni silenciado. Esa idea de la reverencia que tiene que ser solemne. Un culto solemne no tiene por qué ser fome. Puede ser vivo, puede ser alegre, puede ser contento. ¿Se recuerdan cuando el tema de los... Miren cómo cambiamos, miren cómo cambiamos. La cultura tiene que cambiar aquí, este chip. Estamos en las alabanzas ahí tratando de mantener una armonía, estamos en los himnos tratando de una armonía, pero cantan los niños y ustedes pudieran estar aquí. Uno que los ve allá, los ve contentos, los ve alegres, moviendo las manos, haciendo las piruetas, etc. Eso es decentemente y con orden. Es decentemente y con orden. Para el que crea que eso es un desorden, no es desorden. Es un culto alegre. Es un culto bendecido. Es un culto vivo. Entonces, si Jesucristo está en tu corazón, da 3 palmas. Da 3 palmas. Es vivo. Decentemente y con orden no tiene por qué ser algo aburrido. Todo lo contrario, la adoración decente y ordenada al Señor es viva, alegre, experiencial y entendible. Eso es culto centrado en la palabra que agrada a Dios. Que el Señor nos bendiga y nos permita que tengamos la posibilidad de cada domingo de venir a una fiesta, de adorar a nuestro Señor, de venir con contentamiento, irnos con contentamiento, y que todo lo que se haga sea para la gloria de Dios de manera inteligible, para que seamos edificados y para los que no conocen a Cristo sean alcanzados
por el Evangelio. Amén. Pongámonos en pie.